Hoy yo me voy a atrever a decir. Cuando usted dice que usted se va a atrever a decir, pastor, yo empiezo a temblar. Que este estudio va a estar caliente. Porque aquí vamos a ver un pleito entre dos pesos pesados. Ay. Pablo y Pedro. Y lo explícito que queda. Así que familia, mire, lo comparten los grupos en su Facebook, en su WhatsApp, porque hoy esto va a estar poderoso. Porque después dicen, pastor, continúe. Sí, pero es que hay que conectarse desde temprano. Exacto, conéctese temprano para que vea desde que arrancamos. Después que tenemos una hora, no es fácil. No es Paola, fácil. un abrazo hasta Colombia. Dios te bendiga mucho. Así es. Estaba tomando café colombiano yo, pastor. Oh, excelente. Delicioso. Dice que los mejores cafés Gracias son a mi hermana Jaque. Delicioso. Wendy Aponte. Mira, yo estuve a punto. Mira, aquí hay 3 personas. Ajá. De las 3 ya se conectaron 2. Que usted va a pasar. El pastor va pasando lista. Estuve a punto de pasar lista. Wendy, gracias por estar conectada. Dulce, Dios le bendiga. No voy a poder estar con ustedes porque me dieron unos medicamentos que me tienen mareada. Bendito, estamos orando por usted, Dulce. No te preocupes, Dulce, pero... Dulce fue operada. Dulce me dieron su mensaje y hemos estado orando. Pero, Dulce, puedes mirar la retransmisión esperando que te puedas recuperar. Amén. Gracias a los que se siguen conectando. Miriam Mercedes, un abrazo. Miriam, qué bueno. Miriam también está conectándose fija aquí con nosotros. Qué bendición. Karen, un abrazo, amada Karen. Qué bueno. Entonces, miren, Pablo, hubo un problema en la iglesia primitiva, donde los judíos estaban impulsando a los gentiles. Gentiles eran aquellos que no se consideraban judíos. O sea, no eran parte. Y le estaban imponiendo y obligando que para ser parte de la salvación o del pueblo de Dios, tenían que adherirse primero al judaísmo y a través del judaísmo entonces podría ser parte de ese pueblo que Dios tenía apartado para salvación. Pastor, hagamos un aclarando para empezar. Tengo algo aquí que me molesta en el ojo. Ok, Luis, mi hermano, no te preocupes. Bendiciones, Benny. Gracias por estar ahí. Amado Benny, Dios le bendiga. ¿Cuál es la diferencia entre un gentil y un judío? Yo sé que lo hemos explicado, pero sé que siempre se conecta gente nueva. Bendiciones, Mary. Y queremos que usted entienda por qué ese término lo vamos a usar mucho durante el día de hoy. Ok, los judíos todo el mundo lo conoce. Ahora, los judíos llamaban gentil a toda aquella persona que no era descendiente de ellos. Por ende, todo aquel que no era judío, ellos le llamaban gentil. Gentil era un término despectivo. Por ende, tú no perteneces a mi grupo, tú no perteneces a mi clase, y se le llamaba gentile a todos aquellos. ¿Qué pasa? Pablo fue el apóstol que fue llamado para predicar el evangelio a los gentiles. O sea, a los que no son judíos. ¿Qué sucede? Pablo empieza a predicar y muchos gentiles se convierten al cristianismo y vienen a ser parte del pueblo de Dios. Pero hubo un problema. Los judíos, escuche esto bien, que usted va a escuchar cosas aquí hoy que quizá muy pocas veces usted ha escuchado. Mary, le mandamos un abrazo, bienvenida, mi hermana. Pero los apóstoles, aquellos 12 apóstoles que el Señor llamó al ministerio, la mayoría de ellos no estaban de acuerdo de que el evangelio se alcanzara a los gentiles, a no ser que los gentiles primero se judaizaran, primero fueran judíos y después entonces sí podían pertenecer a ese círculo. O sea, empezando, que dentro de la mentalidad de los discípulos estaba que todo aquel que se le uniera a ellos tenía que pasar por el régimen de la ley. O sea, tenía que convertirse en judío para alcanzar la salvación. Y le tengo noticias. El primer paso o la primera condición para judaizarse era la circuncisión. Quiere decir que si yo con 40 y pico de años, en aquel tiempo me hubiese llevado de esa carga, de esa corriente humana, y digo, yo quiero ser parte del pueblo de Dios, me quiero adherir a los judíos y me quiero circuncidar. Quería decir entonces que toda aquella persona había que cortarle el prepucio de su parte íntima. Pastor, la pregunta del millón. Y ahora, todos estos movimientos judaizantes que vemos, ¿toda esa gente está circuncidada? Ninguno se ha circuncidado.
Porque yo veo... Pero y entonces el talí, la kipá, las palabras hebreas, ¿dónde quedan? Ojo, y el shabbat y el vino. Ojo, han violado el primer reglamento para una persona judaizarse. Bendiciones, Teresa. Amada, pero entonces no estoy entendiendo. Lo que pasa es que hay gente que le imponen carga a otros que ellos mismos ni la cumplen. Y la gente peor que no investiga. El religioso es así, le impone cargas a otros que ellos mismos no están dispuestos a llevar. El primer requisito dado por la ley judía para una persona ser miembro del judaísmo era la circuncisión. Pregúntame de lo que... ¿Por qué, pastor? Porque eso fue una ley dada en aquellos tiempos de Abraham. Todo niño nacido... Bendiciones, amada Teresa, dice el hermano Max, pero ¿cómo así? Todo niño nacido a los 8 días debía ser circuncidado. Ay, pero sí es fácil, ¿eh? ¿Qué pasa? Entonces, ahora ser judío y no pasar el primer paso. La circuncisión es la señal del pueblo apartado. Le voy a revelar un misterio. Bendiciones, Max. ¿Cuál es el misterio? Cuando José estuvo en Egipto, en el palacio, que fue gobernador de Egipto, los hermanos no lo reconocieron al principio. Así es. Los hermanos no sabían que era José, por eso tuvieron conversaciones, pero ellos no sabían que era José. Ahora, José en un aposento cerrado se da a conocer a sus hermanos, pero ¿cómo es posible? ¿Qué quiere decir se da a conocer? ¿No era suficiente con que hablara? No, que él dijera yo soy José. Ellos no reconocieron a José ni por la voz, ni por el físico, ni por la apariencia. ¿Saben ustedes cómo reconocieron que José era el hermano que ellos habían vendido? Ay, eso lo dijimos en un estudio bíblico. Cuando José, a ver, ¿dónde están los que estaban aquí? Cerrada la puerta, se quita la túnica y le muestra, por eso le digo, aquí usted va a escuchar cosas que quizás usted no ha escuchado. Le muestra su parte íntima. Y cuando ellos ven a José en la parte íntima, ven la circuncisión en su miembro. Y es ahí donde José se manifiesta y ellos se dan cuenta que era José el hermano que ellos habían vendido por la señal de la circuncisión. Dice Benny, y ahora son judíos y no se quieren volar la cosa esa. Es que ahora sí es fácil, Benny. Bendiciones, Madeline. Madeline, un abrazo, mi amor, Dios te bendiga. Entonces, la señal de la separación del pueblo judío era la circuncisión. Wow. ¿Y qué sucede? La iglesia primitiva, en aquellos tiempos, le estaba diciendo a Pablo, ciertamente el evangelio de Cristo tiene que llegar a los gentiles, pero antes de ellos ser parte de este cuerpo, tenían que circuncidarse, o sea, tenían que hacerse miembros del judaísmo a través de la circuncisión. Por ende, era una imposición impuesta primero. ¿Usted sabe quién estaba al frente de eso? Ay, papá. ¿Quién estaba al frente? Nada más y nada menos que el apóstol Pedro. Bendiciones, Brenda. Un abrazo. Dios le bendiga. Y de los 12 apóstoles, la mayoría estaban de acuerdo con esta imposición que no venía de parte de Dios. Señoras y señores, esto se va a seguir poniendo bueno, así que por favor ayúdenos compartiendo la transmisión, dele like, comente, comparta. Cada vez que usted le da ese botoncito y usted comenta y usted comparte, o nos una ayuda pregunta. O hace una pregunta, claro que sí. Nosotros esperamos en el Señor que cuando usted se conecte aquí con nosotros, usted haya leído el capítulo y venga con preguntas, con comentarios, porque eso es lo que nos va a enriquecer acá a todos. Ahora, sucediendo este problema, ¿qué hace el apóstol Pablo? ¿Qué hace? El apóstol Pablo llama a Bernabé. Bernabé era un fiel seguidor de Pablo hasta ese momento. Porque Bernabé también se corrompió. Pero ¿cómo así? Espérese, pastor. Vamos a llegar. Pablo llama a Bernabé, su fiel compañero, y llama a Tito. Y emprenden un viaje hacia Jerusalén. Ojo, Pablo había durado 14 años sin ir a Jerusalén, al concilio de Jerusalén. Wow, mucho tiempo. El primer viaje de Pablo a Jerusalén lo hizo 2 años después del encuentro con Cristo. De que lo tumbaran del caballo. Quiere decir esto, presta atención a esto, que los apóstoles, Pablo no aprendió el evangelio a través de la enseñanza de los apóstoles. Por eso Pablo dice, yo aprendí el evangelio por revelación. Bendiciones, Catherine. Amada Catherine, Dios te bendiga. Pablo lo dice, luego después de 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando conmigo también a Tito. Ahora bien,
Pablo le manifiesta, pero subía a causa de una revelación. No fue que el concilio mandó a llamar a Pablo porque había algo que no estaba bien. O Pedro mandó a llamar a Pablo. No, fue el mismo Señor a través de una revelación que le dijo, Pablo, tiene que ir a Jerusalén a poner a 2 o 3 en cintura. Pero ¿cómo así es Pérez? Incluyendo a Pedro. Pero ¿cómo así? Por eso que este evangelio no se trata de los que van delante. Ay, ni de los que llegaron primero. Oh, yo tengo 20 años. 25 años en Hay el evangelio. gente que se llena la boca de decir, yo tengo tantos años, usted puede tener 100. Y alguien que tenga un día, si el Señor le da la voluntad, lo pone delante de usted. Sí, no se trata del tiempo que usted tenga sirviendo, ni de todo lo que usted ha hecho. Se trata de a quién Dios quiere elegir y a quién Dios quiera poner en el primer lugar. No, y se bendiciones, trata de, hermana Plácida. Amada Plácida, un abrazo. Y se trata de obediencia. Porque usted puede tener 25 años en el evangelio, pero ser un bebé espiritual y un desobediente. Y puede llegar uno. Y puede llegar alguien que tenga 1 año y sin embargo sea una persona obediente, sometida, prudente. Y si al Señor le place. Si al Señor le place, dice, este es el que voy a usar ahora. Porque hay gente que cree que puede recibir un puesto en la iglesia por el tiempo que tenga en la iglesia. Es que el tiempo en la iglesia no te da méritos. No. Lo que te da mérito es la gracia de Dios y la obediencia a la palabra de Dios. Pero entonces la gracia de Dios se consigue agradando a Dios y no agradando al hombre. Amén, así es. Entonces, ¿qué sucede? Pedro... No, hay gente... Espérese, Pastor Pérez, que me llegó algo. Hay gente que hay iglesias que ellos tienen hasta una silla seleccionada y un pedazo. No, ojalá fuera... Porque ellos son de los fundadores. No, herederos. Esa es la silla de la hermana fulana y no se puede sentar nadie porque ya está aquí desde el principio. Mira, ahí llegó Christopher. Christopher, después que se termine el estudio bíblico, envíame un mensaje y dame una explicación válida por qué te conectaste a esta hora. Pero Pastor Pérez, Christopher estaba cenando. Christopher, nos vemos mañana, ya tú sabes para qué. Mi amor, en comentario. Dice la hermana Cristina, espéreme, antes de eso aquí está también Yeslin, Dios te bendiga, Jess. Bendiciones, un abrazo para ustedes. La hermana Ana también, un abrazo, mi hermana Ana. Christopher nos saluda, Dios te bendiga, Christopher. La hermana Teresa dice amén. La hermana Cristina dice, el apóstol Pablo era tremendo en los dos extremos, antes cuando perseguía a los cristianos, así como cuando estuvo el llamado, la transformación de Dios. Escuche esto. Así mismo es. Pablo le dice, vamos a Jerusalén. Ay, papá. Y no iba en son de paz. ¿Pero cómo así? No, Pablo no iba a dar consejo. Es más, Pablo no iba a... Pero el problema no se armó allá. No, escuche. Porque en Jerusalén estaba el concilio. Ajá. Ojo, ¿qué era el concilio, pastor? La mayoría de los apóstoles estaban ahí. Por eso que tuvo que venir la persecución, porque Dios no está de acuerdo con ese poder concentrado en un grupo. Dios nunca ha estado de acuerdo con eso. Por eso vino la persecución. Y dejaron de estar en Jerusalén tranquilo en concilio, jefiando, y hagan esto y aquello, y con estatus. No, llegó la persecución y todo el mundo hizo así, nos vemos luego. Y jamás se volvieron a ver. De verse todos los días en el concilio allá en Jerusalén, jamás los apóstoles volvieron a ver después de la persecución a través de Nerón. Ahora bien, Pablo, bendiciones Emilio. Emilio, Dios le bendiga, bienvenido. Pablo dice, yo no voy solo. Y Pablo va a Jerusalén. Y no fue en son de paz. Wow. Pablo lo primero que dice, cuando llega, quiero decirle algo. Ojo, llamó a un grupo, incluyendo a Pedro y a varios apóstoles, y lo llevó aparte en secreto. Primero quiero decirle que yo no vine aquí por voluntad propia, ni porque alguien me dijo ven, sino por revelación de Dios. El mismo Dios que me llamó hace más de 15 años, ese mismo Dios me dijo que viniera acá. Wow. ¿Qué sucede? Pedro, el gran apóstol Pedro, el apóstol o el discípulo más utilizado, más usado por el Señor, el único que caminó por las aguas, el único que hizo muchísimas cosas, el único que se levantó y predicó 2 mensajes que se convirtieron casi 8,000 personas, fue Pedro. Pedro, presta atención a esto. En la iglesia primitiva, Pedro tenía un estatus mucho más grande que los demás apóstoles. Así es. Dicho sea de paso, la iglesia primitiva, bendiciones, Lelo, la iglesia primitiva o la iglesia católica colocó a Pedro como el primer papa, o sea, como la cabeza. Por aquella palabra de que Cristo le dijo, tú eres Pedro y sobre esta roca voy a edificar. Pedro sí, pero Pedro tenía
un estatus social muy alto. Y dentro de la iglesia también estaba muy alto. Exacto. ¿Qué sucede? A pesar de todo esto que Pedro tenía, bendiciones, Caridi, a pesar de todo esto, el Señor, recuerden que le dio una revelación a Pedro, bendito Dios. A ¿sí? Pedro. Que Pablo esté bien donde quiera que esté. Le dio una revelación a través de un sueño, mata y come, con Cornelio, diciéndole, Pedro, lo que yo santifiqué. No le ponga tropiezo a los gentiles, porque este evangelio no es exclusivo para los judíos. Amén. Le digo, no llame inmundo a lo que yo he santificado. Pedro tuvo la revelación de Dios. Presta atención a los que se creen que son más santos que los santos. Pedro tuvo esta revelación, fue donde Cornelio, todos en la casa de Cornelio se convirtieron, eran gentiles, hablaron en lengua, fueron bautizados. Convivió con ellos. Le tengo noticia. ¿Sabe que ustedes qué hizo Pedro? ¿Qué hizo, pastor? Pregúnteme qué hizo el barbarazo de Pedro después de tener esta revelación y después de decirle a los demás apóstoles, el Señor se me apareció y me dijo, no llames inmundo a lo que yo he purificado. Y me dijo, ve a la casa de Cornelio. Y ellos fueron bautizados. Yo lo vi con mis propios ojos. Por ende, no podemos ponerle cortapisa a los gentiles. Y los apóstoles dijeron, es verdad. Pero ustedes saben qué hizo el barbarazo de Pedro. Pero Pérez, llévemelo suave a Pedro. ¿A Pedro? Por favor. Sí. Miguel Machuca, pastor, qué honor que esté aquí con nosotros. Bendiciones, hermano querido, pastor, un placer. Pablo hizo una convocatoria con gentiles que habían aceptado a Jesucristo y lo invitó a una comida. ¿Y sabe qué hizo Pedro junto con otros apóstoles? ¿Qué hizo Pedro? Cuando llegaron los gentiles, Pedro, léalo el capítulo 2, Pedro se levantó de la mesa y se fue. El levantarse de la mesa comiendo cuando alguien llegaba era símbolo de desprecio, de humillación, de discriminación. Eso lo hizo Pedro. Ese Pedrito que usted conoce después que recibió el bautismo del Espíritu Santo allá en Pentecostés, aquel que predicó. Después de la revelación. Después de la revelación, aquel que era considerado la principal pieza del cristianismo. Santo Dios. Hizo eso. Por ende, hay un versículo bíblico que dice, el que esté firme, mire que no caiga. Los líderes no nos podemos creer que hemos alcanzado un estatus tan alto como que de ahí no podemos caer. No. Cuidado. Mira dónde cayó Pedro. Cuidado, sí señor. Al punto de que el apóstol Pablo, escuche esto, lo que no hizo Santiago, lo que no hizo el apóstol Jacobo, lo que no hicieron ninguno, lo tuvo que hacer Pablo. Que nunca, presta atención, como él se consideró el abortivo, el último de los apóstoles. No se olvide, por favor, comente, comparta, dele like a la transmisión. Lo reprendió delante de la congregación. Presta atención. No fue que lo llamó aparte. Le dio una reprensión, un regaño tan fuerte que le voy a ser honesto. Yo no sé cómo Pedro siguió siendo apóstol después de eso. Pastor, pero eso no fue antiético, que el apóstol Pablo lo regañara así delante de todo el mundo. Escucha, mortal. Escucha. Pablo lo primero que dice antes de llegar, yo llegué aquí porque Dios me envió. ¿Quién envió a Pablo a amonestar a Pedro? Escucha, mortal. Pero así, delante de todo el mundo. Yo recojo mi cosa y me voy de la iglesia. Porque Dios no hace acepción de personas. Delante de Dios todos somos iguales. Nadie se crea que es la última Coca-Cola. Porque a la última Coca-Cola el Señor le quita la tapa y le bota el líquido. El mismo Señor envió a Pablo allá a Jerusalén a reprender al apóstol Pedro. O sea que para Dios no hay estatus. Para Dios no hay que usted es el reverendísimo, que usted es el arcángel, que usted Pero yo recuerdo una vez a un pastor que le llamaron. Bendiciones, mi hermano Lenin. Reverendo, por favor. Reverendo no. Reverendísimo. Pastor, ¿eso fue verdad? Sí, eso fue verdad. Sí.
Dios mío, yo no puedo creer. En pocas palabras, no me minimice. No me minimice. Ay, y delante del Señor, la Biblia dice que el que se crea ser más grande, tiene que ser el más pequeñito. Reverendísimo doctor, licenciado, súper que no se quede el concilio, que no se cuadre. Esto no se trata de título, de estatus, de clasificación social. Si usted quiere ser un siervo de Dios, tiene que ser el más pequeñito, el más humilde, tiene que servir en vez de ser servido. Ningún líder puede demandar servicio ni honra cuando él no lo hace. Uf. El ejemplo, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué sucede? Pablo, en esa reunión, le dice a Pedro lo que Pedro nunca escuchó de nadie. Le dio una tremenda regañada y una tremenda reprensión diciendo, si tú siendo apóstol, recibiendo la revelación que recibiste, ¿cómo tú vas a cambiar lo que Cristo había establecido? Delante de todo el mundo, Pedro no dijo ni Juan ni Pedro. Sí. Se quedó callado. Y fue tanto que Bernabé, que anduvo con Pablo, también llevó. Tú el que estaba haciendo. Señores, mire, Pablo, le voy a decir cómo era cómo era Pablo físicamente. ¿Cómo? Bendiciones. Bendiciones, hermano Isaí. Dios lo bendiga. Dice Elene, vivir para servir para vivir. Así es. Servir para vivir, eso es así. El apóstol Pablo era un hombre de baja estatura. Escuche esto. Pedro no era pequeño. Pedro era un hombre de una estatura, los judíos no eran pequeños. Pedro era un hombre de una estatura considerable. Pero Pablo sí era pequeño. Y cuando este pequeñito se apareció ahí y dijo, me toca a mí hablar, era tan fuerte la autoridad de Dios que ahí nadie pudo decir una palabra. Todos los apóstoles que estaban ahí tuvieron que hacer silencio. No, y había algo más. Y es que lo que el apóstol Pablo estaba hablando no era un chisme de barrio ni de dos hermanas de la iglesia. Era realmente algo completamente verídico. Sí. Fíjese que más adelante el apóstol Pablo le dice, ¿cómo es que tú siendo apóstol comes con los gentiles en otro escenario y luego ahora vas a hacer este show de... ¿Y adelante? Pero a 1000 kilómetros. Perdóneme, chofer, devuélvela. Perdóneme, pastor, perdóneme. Mi amor, se conecta Damaris. Pido perdón. Bendiciones, Damaris. Amada Damaris, un abrazo, Dios le bendiga. Miren lo que hacía el apóstol Pedro. Ay. Pedro, cuando no estaba con los judíos... Yo quiero llegar ahí porque, ¿sabe? Yo le voy a decir por qué. Cuando Pedro no estaba con los judíos, comía con los gentiles. Pero cuando estaba delante de los judíos, no lo hacía. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Por querer congraciarse con los judíos. Por eso usted no puede querer agradar al hombre y agradar a Dios. De una misma fuente no pueden brotar dos aguas diferentes. O usted tiene que ser así o no haga nada. Por ende, Pablo, sabiendo esto, le dijo, pero ven acá, Pedro. Cuando tú no estás con los judíos, ¿tú comes con los gentiles? ¿Y compartes con ellos? Qué vergüenza. ¿Y por qué cuando están los judíos tú no quieres ni acercarte por el miedo al que dirán? Eso es doble personalidad. Eso es doble no. Eso es triple personalidad. Hay creyentes que lamentablemente en este tiempo actúan de esa manera. De esa manera. Cuando están en un círculo cristiano, su lenguaje es cristiano, su manera de vestir es cristiana, su manera de hablar es cristiana, pero cuando está, comparta esta transmisión, hermano. Yo le dije que esto está poderoso, pero cuando están fuera de ese círculo, no hay distinción. Parecen uno más. No, y te voy a decir algo, el hombre no perdona. No. Dios te perdona, pero el hombre... Le voy a contar un testimonio de alguien que me habló sobre esto. Él tenía un tío, o tiene un tío que era pastor, o es pastor. Y él lo invitó a comer en un restaurante. Me contaba el amigo, para que usted vea cómo son las personas. Y cuando está en el restaurante, el sobrino le dice al camarero, mira, a mí me trae una cerveza, y a mi tío tráele una botella de agua porque él es pastor. Pastor, cuidado lo que usted va a decir. ¿Sabe qué dijo el tío pastor? ¿Qué dijo el tío pastor? No, sobrino, no se preocupe. Tráigame una cerveza a mí también, que esto es para compartir. Pero espérate. Cristo de mi vida. El sobrino le dice, tío,
yo no te brindé cerveza porque yo entiendo que como pastor tú no puedes tomar. Por eso yo no te lo brindé. Pero si tú lo dices, está bien, no hay problema. ¿Está bien? Al pastor le trajeron su cerveza, se tomó su cerveza. Bendito Dios. Me dice el sobrino que de ahí en adelante, ojo, y era un familiar. Eso le iba a decir, el que está haciendo la historia era el sobrino. De ahí en adelante, cada vez que él veía un pastor, le decía, ¿usted toma o no toma? Ay, bendito. No, yo no tomo. ¿Por qué me preguntan? No, pues yo tengo un tío que es pastor y desde que nos sentamos lo primero que pidió fue una cerveza. Bendito Dios. Entonces eso mismo hizo Pedro. Quiso agradar a los hombres, estar bien con todo el mundo. No se puede, no se puede. O usted agrada a Dios o usted agrada al mundo. Porque el mismo que te usted brinda... no puede tener doble personalidad. Familia, el diablo ¿sabe lo que hace? Te pone las cosas fáciles. Y te pone todo bien bonito. Para cuando tú caigas, el mismo decirte, tú ves que tú no vales nada, claro. Tú no sirves, tú eres lo peor. Y te avergüenza. Porque al final del día, uno termina avergonzado. Así es. Porque todo lo que el hombre hace debajo, mire hermano, no hay nada debajo del sol que no haya de ser manifiesto. Entonces, ¿de qué sirve tener una apariencia de piedad cuando realmente al final del día no somos? Entonces, eso. Cuando sucede este problema, dice Pablo en el versículo 11 del capítulo 2 del libro de Gálatas, pero cuando Pedro vino a Antioquía, lo reprendí frente a frente. Ay. ¿Saben ustedes cuál es el significado de la palabra reprender? ¿Cuál es el significado de la palabra reprender? Cuando tú vas a reprender un demonio, ¿cómo tú lo reprendes? Demonio. Si tú quieres, si puedes. Si tú quieres, no. Reprender viene del original, ejercer una autoridad sobre alguien. Hablar fuerte. En pocas palabras, Pedro llegó primero, Pablo llegó último, pero Pablo tenía más autoridad en el mundo espiritual que Pedro. Sara, Dios te bendiga, llegaste en un momento épico. Por eso, repítame eso, pastor, por favor. Por eso, Pedro llegó primero. Ojo, Pablo nunca anduvo con Jesús. No estuvo con él. Nunca Pablo vio un milagro de Jesús. Wow. Pablo tuvo una visión camino a Damasco, que el Señor se le apareció. Más de ahí Pablo no tuvo ninguna experiencia. Pablo llegó de último. Pero Pablo fue el único apóstol que se atrevió a reprender a otro apóstol. Wow. Que llegó primero que él. Quiere decir que la autoridad de Pablo, presta atención a esto, era mayor la autoridad de Pablo que la del apóstol Pedro. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque Pablo fue el único apóstol que se atrevió a decir, imíteme a mí. Sí, Señor, como yo imito a Cristo. Como yo imito a Cristo. Eso no lo hizo ni Pedro, no lo hizo ninguno de los apóstoles. Solamente el apóstol Pablo. Qué gran responsabilidad tenemos los líderes, pastor. Porque muchas veces en el liderazgo uno termina congraciándose con las malas acciones, y lo voy a decir responsablemente, y con el pecado de otro líder porque es un líder como yo. No, porque es mi amigo, porque es mi círculo. Sí. Yo no voy a decir que ese pastor está pecando. Yo no me voy a atrever a decir que ese pastor está mal. Incluso en medio de los concilios, hay líderes que saben que hay pastores súbditos que están mal. O hay otro líder igual que ellos que están mal y no se atreven a decir familia, miren. Y por eso hay tanto desorden en la iglesia. Yo respeto, de verdad, de corazón se lo digo, yo respeto los concilios. Yo respeto. Yo no voy a utilizar, como hace mucha gente, para denigrar y hablar muchas sandeces de los concilios. Yo respeto. Ahora bien, yo conozco los concilios, yo he venido de concilios. Claro. Nuestra iglesia, gracias a Dios, es una iglesia independiente. Pero yo he visto, familia, cosas que están mal. Graves. Vale cualquier cosa, graves. Y todo el mundo calla. Sí, señor. Todo el mundo calla. ¿Y qué pasa cuando tú callas y no confronta el pecado? Otorga. Y te hace partícipe. Eso lo conozco yo como la palma de mi mano. Y peor aún, si alguien se atreve a hablar, es un rebelde. Es más, me voy más lejos. Cuando el Señor me llamó al ministerio pastoral, no se crea, no lo hago usted en casa. Eso lo hice yo. Atrevimiento mío. Vuelvo y digo, yo respeto denominación, concilio, yo respeto a todo el mundo. Ahora yo le dije al Señor dos cosas. Y una de las dos cosas que le dije, Señor, Señor, me cansé de correr. ¿Qué tú quieres que yo haga? Le dije, ok, pero hay dos cosas que yo te voy a pedir.
no condiciones, porque a Dios no se le puede condicionar, pero le he pedido favor. Número uno, no quiero ser uno más del montón. Eso es lo primero. Por eso que trato de que el pelo no se me caiga. De no tener barriga. Sí, porque a veces la gente ve a uno joven. ¿Y tú eres pastor? Sí. No, lo que pasa es que el concepto de pastor es otro. Que no tenga pelo, barrigoncito, chiquito, bajito. O sea, no me interesa tener apariencia. Amén. No, y tener 60 años ya acabado. Y 3 gente que le carguen la Biblia. No. Le dije, Señor, no quiero ser igual. Y segundo, ayúdame a no pertenecer a un sistema, para no utilizar otro término. Yo no quiero pertenecer a un sistema. ¿Sabe por qué? Porque yo conozco bien los sistemas. He venido de ahí, yo sé cómo se maneja eso. Y lamentablemente, el que calla, otorga. Sí, señor. Y cuando usted no tiene la valentía, pudiendo hacer, de enfrentar algo que le está haciendo daño al evangelio, usted no me merece mi respeto espiritualmente. Porque usted se hace partícipe de esto. Lo mismo que le pasó a Elí. Sabiendo que los hijos estaban haciendo toda la vagabundería en el templo y Elí se quedó callado apoyando la vagabundería de los hijos. Sí, señor. ¿Y qué pasó? Murió desnucado. Murió por quedarse callado. Y yo no puedo quedarme callado. Por eso es que tuve algunas situaciones. Ahora bien, Pablo dijo, no, yo no tengo que ver con ninguno de ustedes. A mí me envió el Señor. Wow. Y dice que cargar una palabra de Dios, ¿eh? Los reprendí frente a frente porque ellos tropezaban a causa de él. Uy. Presta atención. Uy. Las ovejas están primero que el llamado, primero que el concilio, primero que la iglesia, primero que el cargo, primero que el estatus. No. Las ovejas. El pastor está primero y el pastor hace lo que le da la voluntad con las ovejas. Escucha, mortal. Las manipula. Escucha, mortal. ¿Los pastores somos ovejas? No, hay pastores que creen que no, que nunca han sido ovejas. Los pastores somos ovejas. Por ende, las ovejas están primero. ¿Y qué pasaba aquí? Que las ovejas se estaban descarriando por las imposiciones que le estaban poniendo los apóstoles. Wow. Y Pablo fue cara a cara. Ven acá, Pedro. Usted está equivocado. A usted Dios se le apareció en una visión y le mostró que los gentiles son parte del pueblo. Usted no puede poner tropiezo y traer, ojo, toda la palabra que le estoy diciendo textualmente. Si hubiese sido como tú dices, entonces Cristo hubiese sido en vano. ¿En vano Cristo murió? Oiga todo lo que Pablo le dijo a Pedro. Tremendo. Estás en un error. Tremendo. Y Pedro tuvo que hacer silencio. Muy Pero sabio si Pablo, de Pedro, muy sabio si de Pablo Pedro. hubiese sido como muchos hoy en día, no. No, le dice por abajo, Pedro, mira, no. Tiene que hacer tal cosa, pero entre tú y yo. No, le dice, no, mira, Pedro, no. Háganselo loco, que Pablo, ese Pedro. Pablo se adhiere. Por eso fue que la mayoría de los escritos del Nuevo Testamento le escribió el apóstol Pablo, no Pedro. Uf. Porque es más la obediencia que los muchos sacrificios, que el puesto, que la autoridad, que el estatus, que el sacrificio. Todo aquel que obedece a Dios, Dios lo coloca en lugares excelentes. Mi amor, hay unos comentarios. ¡Wow! Esto está bueno, familia. Sara dice, muy fuerte pero cierto. Dios nos ayude. La hermana Cristina dice, callan y apoyan. Lelo dice, santo. Max dice, amén, amén, pastor. Dice mi hermana Ana Tapia, el que calla se vuelve cómplice. Sí, señor. Emilio dice, hacen falta más cristianos que se paren en la brecha a favor de Dios, definitivamente. Sara dice, amén. Aleluya. Teresa dice santo, santo. Y Yeslin dice, la bajó fuerte. No, permiso. Yeslin, espérate. Di que todavía, ¿ahora qué falta? No, Pablo hizo la introducción. En el verso. Todo el que no ha compartido, este es el momento de que usted comparta. A Pablo le dieron un regañón a Pedro. Pero un regañón que ni un niño. Mira lo que dice. Pastor, espérenme, porque se me va, como usted me dice. Quiero acotar esto también. Esto también nos dice que no importa qué tan ungido, que no importa qué tan encumbrado tú estés en tu concilio, en tu sistema, en tu iglesia, que no importa cuánta gente tú tengas, llamémoslo así, en el siglo XXI, cuántos seguidores tú tengas en las redes, cuánta revelación tú creas que tú tengas, todos estamos propensos a cometer errores. Exacto. No endiose a ningún líder. Así es. Porque todo líder puede cometer un error. Así es. Va, mi amor, lee unos comentarios, por favor.
Dice la hermana Brenda Hernández, wow, bendito sea el Señor, ciego que guía ciego al hoyo van a caer definitivamente. Jesslyn dice, that's right. Teresa dice, fuego. Mi comadrita Wajin ya está por aquí. Dios me le bendiga. Bendiciones. Comadre. El verso 14 dice, por eso, al ver que no se conducían rectamente. Ay, Dios mío, Pablo. Ese Pablo. Oye. Quiero que usted sepa que es uno de los personajes bíblicos favoritos de su pastor. Pero un hombre que llegó de último. Pablo y David. Un hombre que estaba en los apóstoles, o sea, Pablo era el último. Y mira cómo Pablo viene, señores, cuando Dios no importa que tú seas el último. Si Dios te da una palabra y te... Señores, Pablo tenía una seguridad tan grande. Wow. Que hasta Bernabé que anduvo con él lo reprendió. Y usted también. No, Pablo. No, porque hay gente que hay gente, pastor. Es que aquí hay tanta tela por donde cortar. Porque no solo hablemos del líder, hablemos de los que lo rodean. Porque ¿por qué los judíos que estaban ahí no se quedaron y dijeron no, pero él está equivocado? Pero que Bernabé fue con Pablo. Pero ahí voy. Hay gente que hace lo que el líder hace, sin criterio, no, Bernabé, sin discernimiento. Bernabé, Dios lo alcanzó por misericordia. Pablo le pagó el pasaje, el hotel y la dieta. Y se lo llevó ese viaje misionero a Bernabé. Y cuando llegan allá, Bernabé se pone voltea del lado de Pedro. Me parece al apóstol Pablo. De ahí en adelante, ahí donde viene la división, la separación de Bernabé y Pablo. Pablo se fue por su lado. Hasta ese momento, Pablo y Bernabé andaban juntos para todos lados. Para todos lados. Pero mira cómo son las cosas. Dice, por eso al ver que no se conducían rectamente de acuerdo a la verdad del evangelio. No, pero espérese lo de atrás. Verso 13. En su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Se descarrió Bernabé. O sea, Pablo lo llamó tal cual, hipocresía. Por eso al ver que no se conducían rectamente de acuerdo a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos. Ay, mi madre. No, que a los hermanos hay que llamar aparte. Siendo judío, vives como gentil y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Wow. Podemos cerrar este estudio bíblico. Yo hubiese sido Pedro y Pablo me dice eso. Delante de todo el mundo. Yo pido un Uber de lo más rápido que lleguen y digo, sácame de aquí, pero corriendo. O busco un burro o un caballo y me voy de ahí corriendo. Ay, sí. Que en mi país hay un término que le llaman boche. Cuando delante de la gente. Regaño. Qué regaño que yo me lo he gozado. Sí, se nota que a usted le ha gustado mucho. Porque Pedro, es que no me gusta la gente que le quiere imponer carga a otros que ellos mismos no pueden llevar. Cristo le llamó sepulcro blanqueado. Eso es una falsa santidad. Hermano, no le imponga carga a los demás que ni usted mismo está dispuesto a llevar. El evangelio no es para imponerle cargas a otros. Dijo Cristo, lleven mi carga y mi yugo, que es ligero. ¿Por qué el hombre le quiere? Cada vez que yo veo gente imponiéndole. El evangelio no es de imposición. Familia. Vamos a leer algunos comentarios, perdóneme, pastor. Dice mi comadre Wajin, amo a Pablo, tremendo. Nuestra hermana Wendy Santos dice, cierto, todos pecamos. Nuestra hermana Wajin dice, totalmente con los pies en la tierra. Nuestra hermana Brenda dice, y quiero que usted le preste atención a este comentario, el que ama a su prójimo, corrige. Hermano, el que lo corrige es porque lo ama. Claro. Porque el que ama, corrige. Nuestra hermana Damari dice, no sé si Dulce está ahí, pero creo que ella está operada. Oremos por su pronta recuperación. Amén, hermana Dulce. Nos comentó al principio, Damaris, que sí, que no se iba a quedar en todo el estudio bíblico. Estamos orando por ella. La hermana Cristina dice, esa está fuerte. Dice la hermana Cristina, el burro más robusto. La hermana Wendy dice, bueno. Mi comadre Wajin dice, yo me imagino a Pablo diciendo, ni me vendo, ni me cambio, ni me dejo influenciar. Hello, estoy claro. Entonces, escuche, todavía no, el regaño todavía no ha terminado. Ay. Dice el verso 10, porque los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Le dijo maldito ahí. Ojo. Verso 16. Verso 16. Ok. No, el verso 10. ¿10? Sí, capítulo 2, verso 10. 2:10. No,
No, capítulo 3, me adelanté porque eso todavía sigue. Capítulo 3, verso 10. Ok. Maldito todo aquel que no ponga por obra todas las cosas escritas de la ley. ¿Sabe lo que Pablo le dijo a Pedro? ¿El qué? Dice la ley que el que no cumple la ley es un maldito. No puede cumplir una parte. Y tú, cuando los judíos no te ven, tú comes con los gentiles. Por ende, si tú estás bajo la ley y no la cumples, tú eres maldito. Ay, Dios mío. Sí, señor, sí, señor. El verso 16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo y para ser justificado por la fe de Cristo y no por la obra de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? No. En ninguna manera. En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas las vuelvo a edificar. Quiero pararme aquí. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Si lo que yo dejé, ahora yo vuelvo y lo tomo y digo que no es nada, ¿de qué valió el sacrificio de Cristo? Hoy en día esto se ve muy común. No, ya, eso no es nada. 20 años sirviendo al Señor sin nada. Y a los 20 años entonces usted descubre que no te preocupes, que emborráchate, que eso no es nada, que hagas aquello que eso no es nada. Ven acá, pero ¿y qué fue que cambiaron el evangelio? Exacto. Y eso es que Pablo, eso es lo que le está diciendo a Pedro. Pedro, tú estás tirando por el suelo todo lo que Cristo enseñó. En conclusión, esa es la verdad que el apóstol Pablo está diciendo a Pedro. Y fíjese la importancia de entender el contexto, porque yo estoy segura que la mayoría de nosotros, de todos los 27 personas que están aquí conectadas, han escuchado este famoso verso. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora usted entiende el contexto de por qué el apóstol dice esto. Más no vivo yo. ¿Qué quiere decir? Es que no se trata de lo que a mí me enseñaron. No se trata de las de lo cargas, que haga el grupo. No se trata de los dogmas humanos. No se trata de la doctrina humana. Se trata de mi nueva vida en el Señor, lo que yo aprendí a través de Cristo. Se trata del Evangelio. El Evangelio. Por eso Pablo fue el que proclamó el verdadero tal y como es. Y en Gálatas Pablo lo reafirma. No es que hay un evangelio diferente, hay un solo. Yes. Lo que pasa es que no se puede hacer un evangelio conveniente a las personas. Lo que pasa es que hay mucha gente que entiende que el evangelio está desfasado. Y entonces ha empezado a incluirle cosas al evangelio. Esto no es nada, aquello no es nada, un poquito de aquí, un poquito de aquí, un poquito de aquí. Cuidado. Porque Cristo mismo dijo que un poquito de levadura leuda toda la masa. Leuda toda la masa. Usted no ha visto. Usted empieza con un traguito de agua y termina tomándose el viñedo. No, tú no has visto, a ti tanto te encanta lo de la cocina. Yo vi colocaron una cámara dentro de un horno. Ay, me encantan esos videos, que tú ves cómo se... No, a mí también me encanta. ¿Qué pasa? Colocaron una tirita de pan así, una cosita como de ese grosor, una cosita sí, pequeña. Porque la harina cuando no está fermentada. Y cuando esa harina hizo así, que voy para arriba, lo que leo de la masa. La levadura. La levadura, cuando eso hizo así para arriba, salió un panzote de ese tamaño. Así es. Pero fue algo pequeñito. O sea, por eso Cristo lo dice, un poquito de levadura leuda toda la masa. Sí, y hay que tener cuidado con eso. Pablo tuvo que reprender a Pedro porque Pedro, aún siendo Pedro, el apóstol que era, no es que estaba equivocado, estaba muy equivocado. Y yo le exhorto a todos aquellos que tienen mucho tiempo en el evangelio, no se crea sabio en su propia prudencia. Amén. Camine dependiendo del Señor enteramente. Estamos aquí, mañana no sabemos. Hay que estar en las manos del Señor. ¿Por qué? Porque ¿quién iba a pensar que después de todo lo que Pedro pasó antes de recibir la promesa del Espíritu Santo, todavía estaba cometiendo los errores tan garrafales que Pedro cometió? Aún, presta atención, 15 años ya después que Cristo había resucitado y había ascendido a los cielos. Y quiero rescatar, porque le hemos dado el látigo al apóstol Pedro, pero quiero rescatar dos cosas de Pedro. No, lo hemos tratado suave.
¿Cómo? Ay, ¿usted le quiere dar más duro? No, porque todavía falta. Quiero rescatar dos cosas. Número uno, que no vemos a un Pedro que se va al tú a tú con Pablo. Él había cometido un error, pero no tenemos una referencia bíblica que nos diga que Pedro le dijo, ¿y usted quién es? ¿Y usted de dónde salió? ¿Y usted fue de los últimos? ¿Usted estuvo con Jesús? ¿Usted? Nada. Ok, vamos a tirarle una toallita a Pedro. Porque le hemos dado un poquito duro. No, usted dijo que le dio suave. No, pero se lo ganó. Sí, pero pastor, también hay que reconocerle eso. Usted sabe, espéreme. Pablo viajó 30 días para llegar allá. No, pero no importa. Por culpa de Pedro. No importa, pero usted sabe lo duro que es que frente a todo el mundo... ¿Tú eres Team Pedro o de quién tú eres? Explícame. Yo soy la abogada de Pedro. ¿Tú eres la abogada de Pedro? ¿Tú eres de Bernabé o de Pedro? ¿De quién tú eres? Yo soy la abogada de Pedro. Yo soy Team Pablo. No, pero es verdad. Usted sabe las enemistades, usted sabe los pleitos, la contienda que se han armado cuando un líder se levanta y reprende a otro líder. No. Usted y yo sabemos que hay historia de que hasta los puños se han ido. No. Entonces, hay que rescatar la manera sabia en la que el apóstol Pedro hizo silencio. Yo particularmente veo aquí a una persona que está reconociendo su error. Exactamente. No lo está justificando, no está diciendo no porque yo sí estuve con Cristo, tú no tuviste y tú no sabes, está en silencio. Y la segunda cosa que me gustaría rescatar también del apóstol de Pedro aquí es el tema de aprender a reconocer nuestros errores. Pedro nos enseñó. No importa lo encumbrado que usted esté. Pedro, reconozca cuando usted falla. Déjame echarle una manito a Pedro. Por favor. Ya, voy a terminar con esto. Ayúdeme ahí. Pedro nos enseña en esta parte de este acontecimiento de lo que sucedió en Antioquia, de que 7 veces cae el justo y 7 veces Jehová lo vuelve a levantar. Quiere decir que Pedro, a pesar del estatus alto que tenía, cometió un grave error, pero nos enseñó que el problema no es cometer errores. Exactamente. Porque no fue una sola vez que lo cometió. El problema es aprender y levantarnos después de los errores. Me gusta esto que dice Wajin, gracias comadre. Un Pedro tan explosivo. ¿Tú te imaginas el Pedro antes de conocer a Cristo? Se come a Pablo ahí. Sí, mira, hay que quitárselo. Mira, si Pablo hubiese le dicho eso a Pedro en los días que iban a entregar a Jesús. No, cuando él estaba allá que no pescó nada en la barca. Mira. Como Pablo era pequeño. Pedro le hubiese dado 2 supleas a Pablo. Estoy cosa lo tire en el lago. Eso solamente lo hace Jesús. Estoy de acuerdo. Vamos a leer algunos comentarios. La hermana Damaris dice, es que ahora estamos en un evangelio, entren todo y hagan lo que quieran. Definitivamente es un evangelio medio extraño. La hermana Wajin, eso le llama un evangelio Alburquerque. Ajá. Entren todos. Entren todos. La hermana Wajin dice, y todo está escrito para que hoy nosotros no seamos creativos e intentemos justificar lo injustificable. Exactamente, mi comadre. ¿Y los globos dónde están? Yo no sé cómo es que se mandan los globos, hermana Cristina. Dice la hermana Sara, que nadie nos cause molestia porque llevo en mi cuerpo una marca y esa marca es la de Cristo. Amén. Hermosa palabra la que dijo el apóstol Pablo. Dios nos ayude, dice Sara. La hermana Fabiola, un abrazo. Qué feo Fabiola. Es que se dan golpes. Es de sabio reflexionar y reconocer nuestros errores. Así mismo es. El problema es levantarse, dice nuestra hermana Sara. Wendy Aponte, un abrazo, mi hermana. Dice amén. Dice Guañi, puño, piedra y palo. Así es. Es que cuando los caracteres no están sometidos a Cristo y usted deja que fluya la carne, todos nosotros cometeríamos el mismo error. Solamente a través de Cristo nosotros podemos, ante un error que hayamos cometido y ante la confrontación, poder quedarnos en silencio. Pero hay un detalle. Pablo confrontó a Pedro delante de toda la gente. ¿Por qué? ¿Por qué, pastor? Buen punto. Antes de irnos, exacto. Ya nos vamos. Porque Pedro, el error que cometió fue delante de toda la gente y era un error doctrinal de la base de nuestra fe. En otras palabras, si usted comete un error delante de todo el mundo, no se puede llamar a la atención en privado. Eso no se podía resolver en privado. ¿Por qué? Porque la gente iba a seguir en la confusión. No, y crea un mal precedente, porque la gente iba a decir, pero Pedro lo hizo. Incluyendo los demás apóstoles que estaban ahí, Santiago, Jacobo y ese grupo que era de la corriente de Pedro. Dios mío, nosotros tenemos un gran compromiso, de verdad. Así es.
Todo líder, todo, no importa lo que usted haga, así sea que usted se pare en la puerta y abra la puerta. Tenemos un gran compromiso porque somos ejemplo. Que el Señor nos ayude. Así es. La semana que viene, si Dios lo permite, continuamos con Esto estuvo muy bueno. El capítulo 3. Mire, si usted cree que el capítulo 2 estuvo explosivo, usted no se puede perder el capítulo 3. Porque en el capítulo 3, ay Dios mío. ¿Cuál es? Es terrible. La enseñanza general de todo esto. ¿Cuál es, pastor? Dios, yo conozco principalmente mujeres diciendo, la niña bonita de Jehová. La bendecida. La bendecida, el niño preferido. Dios no tiene preferido. Míreme, usted es cristiano, no comete ese error de poner eso en redes sociales. Por favor, no diga eso. Dios no tiene preferido. Dios no tiene favorito. Dios no tiene favorito, Dios tiene íntimos. Íntimos. No se vaya en esa corriente. De que hay Dios conmigo se pasa, Dios me ama más. No, eso no es bíblico. Para Dios todos somos iguales. Y eso quiere decir, al que menos o al que más bajo tú ves y con menos probabilidad de ser levantado, cuidado. Que ese puede ser quizás el que adelante te pueda traer la reprensión, creyéndote tú ser el más sabio. Y si usted ve un hermano, una hermana que está cometiendo un error, usted como espirituales, como más adelante le dice el apóstol Pablo, restáurelo con espíritu de mansedumbre. Así es. Ayude a ese hermano a volver del error y dígale, hermano, permítame, venga, déjeme instruirle, déjeme enseñarle. Ayudémonos los unos a los otros, oremos los unos por los otros, porque a eso nos llamó el Señor. Dice que nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Así es. Amén. Familia, un abrazo, gracias a todos. Mucha gente nueva hoy con nosotros. Qué gozo, qué honor, qué bendición que usted esté aquí. Qué bueno que se quedó hasta el final. Valoramos mucho a los que se quedan hasta el final, porque eso quiere decir que usted está creciendo y aprendiendo de la palabra del Señor. Nos honran con su sintonía. Para nosotros nos sentimos agradecidos y honrados de que ustedes puedan estar aquí con nosotros. Vamos a leer los últimos comentarios. Lilian Piña está por acá. Dios te bendiga, Lilian. Dios los bendiga, pastores. Feliz noche. Dios te bendiga, Sara. Feliz noche. Amén, amén, amén. Bendiciones, dice Arelis. Christopher dice amén, Wendy dice correcto, José dice tremendo, buenas noches y que descansen igual, José, ustedes. Amén. Karen, amén, gran enseñanza la de hoy, Dios los bendiga, pastores, buenas noches. Amén, Karen, qué bueno que te quedaste hasta el final. Y Paola, y la hermana Wendy, y la hermana Daisy, y Wajin, y Madeline, y Brenda. Un abrazo, familia, muchísimas gracias. Nos vemos el domingo 5 de la tarde. Yes, Dios mediante. Miren, cuando usted se congrega, usted va a la casa del Señor a adorar. Cosas extraordinarias pasan. Nunca es igual que verlo online. No, familia. Así que si usted vive aquí, acompañe. No hay excusa. El domingo lo esperamos. Yo le aseguro, y no porque sea la iglesia que hace su presencia, si usted quiere vaya a otra. Mire, estos van a ser los únicos pastores. Si usted me dice a mí, escuche, alguien... Me iba a ir, pero lo tengo que decir. Pastor, pero ya no íbamos. No, un segundito. Va a terminar on fire. Mire, si usted me dice, alguien que no visita una iglesia, yo quiero visitar una iglesia, pero no quiero visitar la suya. No importa. No, llámeme que yo la llevo. Sí, visítala. ¿A qué iglesia usted quiere ir? Lo importante es que usted pueda ir a un lugar donde usted escuche palabra de Dios. Amén. Y usted pueda recibir ese aliento, ese manantial de vida en su corazón. Amén. Que pueda traer paz, quizás en la sequedad que usted tenga. Pero tiene que acercarse. La Biblia dice, nadie que se acerque, el Señor lo va a rechazar. Amén. Dios siempre te va a abrir las puertas, pero acércate a una comunidad de fe que te va a ayudar a crecer y te va a ayudar a acercarte cada día más al Señor. Y recuerda que la iglesia no es un museo de santos. La iglesia es un lugar, un hospital del alma. Dice más, ya lo pensó, dígalo. No, ya. No puedo quedarme ya. Es un lugar de gente rota. No espere que su problema se resuelva para ir a la iglesia. No. Vaya a la iglesia tal cual usted está. Y el Espíritu Santo va a hacer lo necesario. Así es. Un abrazo, que Dios los bendiga, familia, un fuerte abrazo. Que Dios los guarde. Los queremos mucho, familia. Nos vemos el domingo a las 5 de la tarde. Así es. Bendiciones.